Si bien en Colombia no existen cifras oficiales confiables sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado, se estima que durante la primera década del presente siglo, alrededor de 500.000 mujeres habitantes de regiones con presencia de los diferentes actores armados fueron víctimas de la violencia sexual. El largo camino que las víctimas del conflicto armado han tenido que recorrer para lograr un reconocimiento de su condición y la posibilidad de que sus derechos les sean restituidos es un camino que hasta ahora empieza para las mujeres víctimas de la violencia sexual en el contexto del conflicto. La violencia sexual es algo atroz, es lo más atroz que le puede existir, le puede pasar a una mujer, aunque también en casos de hombres y a los niños. Es lo más horrible que le puede pasar a uno como ser humano. Antes de que me sucediera estos acontecimientos, me caracterizaba por ser muy alegre. Todo me daba alegría, nada era tristeza, mi mundo era perfecto. Después de sucederme los acontecimientos, mi vida da un cambio totalmente, pasa a ser oscuridad. Atentaron contra mis derechos, atentaron contra mi integridad y no ha habido forma de que hasta ahora se haga respetar mi integridad como persona. Uno se siente manchado, avergonzado, cree uno que todo el mundo lo mira mal, que lo están señalando, se siente uno sucio, se siente uno prácticamente que quisiera uno meterse bajo la tierra, le siente uno temor a todos los hombres. El silencio que rodea este crimen atroz, los prejuicios culturales, el particular impacto emocional que implica este delito, las difíciles condiciones para el acceso a la justicia, la ignorancia, la indiferencia, se traducen en la siguiente escandalosa cifra. El 98% de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno permanecen en la impunidad. El delito de violencia sexual en el marco del conflicto armado es un delito que no está lo suficientemente visibilizado, aunque se han hecho progresos en los últimos años, que las víctimas sufren especiales estigmas que muchas veces no se atreven ni siquiera a denunciar por los contextos que tienen, tanto del conflicto como los estereotipos sociales y los condicionamientos familiares, y por lo tanto creemos que merecen una especial atención. El crimen de la violencia sexual genera fuertes consecuencias en la vida y la integridad de las mujeres. Todas estas emociones o consecuencias emocionales que el crimen de la violencia sexual deja en las mujeres se constituye en un obstáculo para el acceso a la justicia, entendiendo que la justicia se fundamenta como en el relato de las mujeres y que en los procedimientos de justicia no necesariamente hay espacios especializados para atender o para contener dichas emociones de las mujeres. Las mujeres sienten que estos son espacios no confiables, en los que son interrogadas, en los que no se le da crédito a sus relatos, y allí surge, digamos, el riesgo de victimización secundaria. El punto es que la institucionalidad no ha asumido con decisión y con seriedad este tipo de delitos, y entonces, digamos, no es un tema que esté priorizado como delitos de alto impacto. De hecho, siempre nos hemos preguntado qué pasaría un día si en Colombia el país amaneciera con la noticia de que hubo 22.000 secuestros. Creo que habría una gran crisis. Bueno, pues cada año hay 22.000 valoraciones por presunto delito sexual y no pasa nada. El proceso de restitución de los derechos para las mujeres víctimas de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado interno tiene como punto de partida la construcción de escenarios desde los cuales sea posible y real el ejercicio del derecho de voz. Escenarios en los cuales puedan expresarse la memoria, las historias, los miedos, las emociones, el cuerpo, los sueños, las reivindicaciones. Los círculos de acompañamiento y formación con mujeres víctimas de violencia sexual tienen varios propósitos. Los principales son, por un lado, ayudar a las mujeres a generar confianzas entre ellas y con ellas mismas. Esto ayudaría a la reconstrucción del tejido social de las mujeres que ha sido tan fuertemente impactado a través del crimen de la violencia sexual. Por otro lado, es un espacio que busca el fortalecimiento de recursos individuales y colectivos para hacerle frente a la situación emocional y relacional que enfrentan las mujeres luego del crimen de la violencia sexual. Y
ayuda a las mujeres a formarse en derechos, a reconocer cuáles son sus derechos y hacer un tránsito de su situación de víctimas a una situación de sujetas de derechos o de demandantes. Este proceso lo apoya el Fondo de Justicia Transicional del PNUD, la Defensoría del Pueblo a través de la Delegada de Niñez, Juventud y Mujer, y lo realiza la Fundación Círculo de Estudios. En este proceso han participado más de 100 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que nunca han tenido acompañamiento psicosocial en Bogotá, Valle del Cauca, Nariño y Antioquia. Por eso desde el Fondo iniciamos este trabajo con la Defensoría del Pueblo, con la Fundación Círculos, para fomentar, promover, fortalecer los círculos de acompañamiento a las víctimas de violencia sexual, buscando que tengan una cercanía con la institucionalidad encargada de garantizarles los derechos, como es la Defensoría del Pueblo, recibir orientación jurídica, recibir un acompañamiento psicosocial, promover el acercamiento también entre las propias víctimas, muchas veces vulnerables y disgregadas en zonas remotas, y favorecer así tanto su ruta de derechos como la superación del trauma de un delito tan atroz y con tantas implicaciones como es este delito. Derecho de voz para reconstruir las relaciones humanas, para darle nuevos significados a las experiencias vividas, para conocer nuestros derechos, para exigirlos, para darle un rostro y un tiempo a la verdad, verdad sin la cual no será posible la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Porque ahí, desde la primera vez que fui, si a mí me hubieran preguntando que acompaña estos círculos, yo no hubiera ido porque yo no quería salir de mi casa, contar lo que a mí me había sucedido. Pero me ha servido para escuchar que hay personas que les ha sucedido peores cosas que a mí y han podido salir adelante. Entonces como que me ha dado fuerzas y decir, pues si ellos han podido, yo también puedo. Bueno, la experiencia para mí ha sido buena, excelente. Me han servido para salir adelante como persona, para pensar mejor las cosas sobre lo que viene, sobre mi caso, sobre mis temas. Me ha servido para socializar con las demás personas, cosa que yo antes no hacía. Me ha servido para intercambiar ideas con demás víctimas y me ha servido para ver que no soy la única en todo esto de la violencia, sino que hay muchas más personas, muchas más mujeres que sufrimos de esto y que tenemos graves consecuencias. Siempre que nos reunimos en el círculo, somos mujeres víctimas y donde entre todas hay confianza, hay amor, hay respeto, hay amistad, donde todas poco a poco nos vamos superando. En este espacio las mujeres tienen voz propia, hablan de su experiencia, pero además construyen una voz colectiva. El trabajo que hemos hecho en la oficina y el trabajo de círculos de acompañamiento como una metodología propuesta es lo que le ha permitido a las mujeres asumir liderazgo y hacer visible y pública la violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Estos espacios le permiten a las mujeres no solamente compartir su experiencia, sino generar transformaciones en su forma de enfrentar el problema y en su forma de enfrentar las consecuencias que tiene la violencia sexual en su vida y, por supuesto, es un espacio en el que se han dado cuenta que esta es una grave violación a los derechos humanos que debe ser atendida como tal y que debe ser visible. También nos ha servido para que las mujeres hagamos alianzas y toquemos el tema de la violencia sexual sin tabú, sin miedo, sin vergüenza. Hemos sentido mucho apoyo de círculos porque de una u otra forma nos atrevemos a hablar del tema, cosa que antes no lo hacíamos. Los círculos también han permitido que de una u otra forma se recoja buen material para documentar los casos a solicitud de las mismas mujeres que participamos en ellos, porque ya después de que empezamos a participar en círculos vemos la necesidad de denunciar y de que el caso de nosotras se vaya dando a conocer y que se documente. Yo creo que los principales resultados y los logros más importantes, entre otros, son dos. Uno, conseguir un acercamiento entre las víctimas y la institucionalidad para fomentar la confianza entre las víctimas y el Estado. Otro,
que me parece básico es que las víctimas de violencia sexual que tradicionalmente están olvidadas y más en el marco del conflicto realmente reciban una orientación casi individualizada, casi al detalle, pormenorizada, reciban el tiempo, espacios privados donde pueden hablar, donde pueden elaborar, digamos, todo el trauma, donde pueden recibir orientación de una manera absolutamente humana, digna y que ayuda a la reparación. Por supuesto, la mejoría en la situación emocional de las mujeres es uno de los logros más importantes. Siempre, digamos, se hace alusión por parte de las mujeres a la facilidad que tienen ahora para, por ejemplo, relacionarse con otras personas o estar mejor emocionalmente en el día a día. Es el Estado colombiano el responsable de hacer posible el goce real y efectivo de los derechos. No obstante, todos los actores sociales tenemos una deuda histórica, la deuda del silencio, la deuda de la indiferencia. Mi expectativa es consolidar un grupo en el que esté dispuesto a obtener más información día a día para de esa forma ayudar a muchas víctimas de la violencia que no se atreven a denunciar. Bueno, yo siempre digo que lo que espero de esas reuniones y de los encuentros con estas personas, con las funcionarias y todo, o sea, según mis palabras, sacudirme totalmente de lo que me pasó. Que guardemos esperanza en la justicia, que la justicia obre por nosotros. Y espero que esto siga adelante, que el gobierno apoye esto, porque es un proyecto muy lindo que están haciendo por nosotros las víctimas y por todas las personas que realmente lo necesitan. Por tanto, todos, en mayor o menor medida, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra vida cotidiana, podemos contribuir a construir una sociedad en la que las mujeres víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado ya no estén solas. Una sociedad para el derecho de voz.